En esta clase vamos a ver el tejido epitelial. Comenzamos con los tejidos y para eso vamos a dar primero características básicas de los mismos. Según la morfofisiología, vamos a ver que la morfología, la forma, hace a su función y hay una clasificación histológica de los tejidos según esta morfofisiología. Y vamos a ver que son muy variados. ¿Por qué? Porque justamente esta distribución de las funciones en un ser humano, en un organismo pluricelular con mucha jerarquía funcional, va a haber mucha diferencia en cuanto a los lugares y las funciones que cumplen cada uno de los tejidos. Veamos entonces. Según esta morfofisiología vamos a tener un tejido epitelial, que es el que nos va a enfocar en la clase de hoy, y luego van a ver en sucesivas clases el conectivo muscular y nervioso. Aunque no describa cada uno de ellos en este momento, porque hay un seminario correspondiente para cada uno, van a simplemente ver esto, ¿no? Es la diferencia. Saben cómo es un músculo y un tejido nervioso. Quizás no tanto un tejido conectivo, pero intuitivamente entienden que hay mucha diferencia y mucha diferencia funcional, por supuesto. La morfología, la forma, hace a la función. Esto es básico. Entonces veamos. Todo tejido está compuesto por las células que lo conforman y además estas células brindan en su entorno lo que llamamos matriz extracelular, que se abrevia MEC. Esa matriz extracelular siempre va a tener componentes que van a ser de tipo fibrilar o de tipo amorfo, que también es conocido como sustancia fundamental. Pero veamos un poco. Con respecto al tejido epitelial, está compuesto por células y matriz extracelular. Pero esa matriz extracelular es tan escasa en el tejido epitelial que es difícil poder observarla. Con la microscopía que conocemos actualmente, están tan unidas estas células que la matriz extracelular que presentan es escasa. Pero eso no quiere decir que no esté presente. La célula no puede estar en un entorno vacío ni solamente en un líquido, en un medio. Tiene que estar anclada, unida, asociada, además de a sus pares, que son sus células vecinas, a una sustancia que permite este intercambio, que permite el contacto con lo que llamamos líquido extracelular, y dentro de ese líquido extracelular hablamos de el líquido intersticial que fluye en una sustancia, en una matriz extracelular con componentes que le permiten justamente esto. De esa matriz extracelular hablaremos de los componentes de la sustancia amorfa, que además de las sales disueltas en agua, es decir, los iones que están presentes, también vamos a tener factores de crecimiento y, por otro lado, ciertas proteinasas que cobran importancia durante la restauración, por ejemplo, de heridas en las regiones epiteliales. También nos vamos a ubicar cuando veamos su relación con el conectivo subyacente. Vamos a hablar de una membrana basal o de una lámina basal y va a haber ciertas glicoproteínas adhesivas que las forman las células epiteliales. En otros casos, un componente lipídico importante se ha visto relacionando con epitelios queratinizados. Cuando lleguemos a ese nivel lo vamos a ver en particular. Pero por el momento no vamos a hacer una descripción de las fibras como en otros tejidos, porque siendo tan escasa esta matriz extracelular, hasta el momento no están descritas. Pero,
¿Qué puntos vamos a tocar con respecto al tejido epitelial? Además de sus características generales, vamos a hablar de algo que es muy importante, es la capacidad que tienen las células de tener una diferencia en cuanto a sus partes, es decir, que se polarizan, pueden tener una superficie que haga una o cumpla una función y otra superficie que cumpla otra. Entonces, cada una de estas superficies diferenciales van a generar esta capacidad de polaridad que tiene el tejido epitelial. Puede haber varias superficies diferentes en una célula, todo depende de dónde esté ubicada. Vamos a ir viendo cada una de ellas cuando lleguemos a la segunda mitad de lo que corresponde a la materia de histología en biología, cuando hablemos de los órganos y dentro de esos órganos los tejidos que están en ellos y cómo están y qué hacen, cómo es su morfofisiología. Pero ahora volvamos al tejido epitelial. Vamos a ver que, por lo tanto, va a haber especializaciones en esa superficie celular. Ya dijimos que tiene principalmente células firmemente unidas y por lo tanto vamos a describir sus uniones intercelulares. También se conectan con un tejido vecino, que es un tejido conectivo subyacente, que puede ser a través de una membrana basal o una lámina basal, y vamos a describir estas diferencias particularmente. Clasificarlos en función de diferentes tipificaciones o clasificaciones y sus funciones particulares y lo que les decía antes con respecto también a este recambio o renovación que tiene todo tejido y por supuesto vamos a hablar del tejido epitelial en este caso. Entonces, ¿qué características generales va a presentar un tejido epitelial? En principio, ya que tiene escasa matriz extracelular y su función refiere a la necesidad de tapizar superficies externas o internas, ya vamos a ver cada uno de ellos y los vamos a describir, es esta necesidad de estar tan firmemente empaquetados hace que no pueda tener vasos sanguíneos en esa escasa matriz extracelular y requiere, por lo tanto, de un tejido conectivo subyacente que lo nutra. Como no tiene vasos sanguíneos, decimos que es avascular. Las células están muy próximas o contiguas entre sí, escasa sustancia intercelular, muchas uniones que permiten justamente esta habilidad y esta característica, ¿sí?, de revestir superficies. La polaridad de la que habíamos hablado y la vamos a ampliar en un momentito más, de su morfología que hace a su función y esa relación con el conectivo subyacente a través de una membrana o lámina basal. Esta célula muestra claramente que su núcleo está desplazado hacia uno de los polos y ese polo lo vamos a definir como polo basal porque es el que va a estar en contacto con la membrana basal o lámina basal y por lo tanto el tejido conectivo subyacente. El otro polo va a ser el polo apical. Esta célula claramente tiene un eje longitudinal, es una célula que muestra ser cilíndrica. Y fíjense que la distribución de organelas no es igual en toda su dimensión. Entonces, el desplazamiento del núcleo genera un espacio hacia el polo apical, donde ahí se muestran en este esquema que hay mitocondrias, retículo endoplásmico y ciertas vesículas. Esta célula muestra una superficie con un aumento de la membrana plasmática. Ahora vamos a ver qué tipo de características puede tener el polo apical y las vamos a describir. Las caras laterales también pueden presentar ciertas características y ahí vamos a mencionar que además de tener un espacio intercelular, esas características son, y de acuerdo a qué células,
son claramente diferentes. Entonces vamos a hablar de estas diferencias en particular. Comencemos con la polaridad apical. La imagen de la izquierda es una microscopía electrónica de transmisión que muestra las microvellosidades del epitelio de la mucosa intestinal. Ven en esa imagen que se aprecia una gran cantidad de repliegues de esa membrana plasmática. Si miran un poquito en la profundidad van a ver que donde están las flechas se ponen en evidencia delicados filamentos paralelos entre sí que son microfilamentos, conforman parte del citoesqueleto celular. Y eso permite que estas microvellosidades, esta superficie aumentada, pueda estar con una estructura para permitir que esté en contacto con la luz intestinal. Fíjense, la estructura molecular del lado derecho pone en evidencia esos microfilamentos que conforman o están compuestos por actina, que están asociados o anclados a miosina, entre otros componentes proteicos, y que esto permite entonces tener esta superficie aumentada sobre la luz intestinal para permitir su proceso absortivo. Para permitir que esta estructura esté realmente en esta disposición, vamos a tener la necesidad de una estructura o un velo terminal a donde se anclan esos microfilamentos de actina, como puede verse en la estructura del lado derecho, y a su vez ese velo terminal se asocia con los filamentos intermedios del citoesqueleto, que permiten entonces que esta célula realmente pueda tener esta extensión de su membrana plasmática proyectada con muchísimas microvellosidades hacia la luz intestinal. ¿Qué hace que no colapsen entre sí estas microvellosidades? El tapón que tienen arriba, ¿ven? La villina es un componente proteico al cual se anclan los microfilamentos de actina. Y eso genera entonces que esto se mantenga con su forma de microvellosidades contiguas. Con microscopía óptica, con un aumento importante, y tinción de rutina con hematoxilina y eosina, se puede ver en algunos epitelios un borde refringente a lo largo de esa superficie de las células. Fíjense que se ve un poquito más clarito. Esa zona se la define como borde en cepillo, porque a veces, moviendo el micrométrico, se ven líneas verticales en esa parte específicamente. Pero la microscopía electrónica claramente muestra su estructura. Entonces, acá hay que diferenciar entre ultraestructura y simplemente la observación de un borde en el límite o en la periferia, en el borde apical de estas células. Otra especialización en el polo apical lo constituyen los estereocilios. Con el microscopio óptico, con un aumento importante también, con tinción de rutina, hematoxilina y eosina, se puede apreciar como finas estructuras filiformes que se mantienen como más colapsadas en forma de penachos, pero cada prolongación es inmóvil y por lo tanto se designaron estereocilios, ¿sí? Donde estéreo significa algo fijo, sin movimiento. ¿Por qué? Porque se parecen a los cilios con el microscopio óptico, como pueden ver en la imagen, pero no tienen movimiento. Entonces, la microscopía electrónica permite demostrar que son microvellosidades muy largas, pero con ciertas características diferentes.
En principio, si vemos la estructura molecular que se ve del lado derecho de esta imagen, pueden ver que son muy largos, que carecen de la villina, ese tapón terminal del que hablábamos en las microvellosidades. Acá no están presentes y eso hace que las estructuras queden colapsadas entre sí, además de ser más largas, y tienen conexiones entre ellas, a modo de pedúnculos, como para tratar de mantener la estabilidad a través de estos puentes citoplasmáticos con estructuras proteicas que relacionan en forma similar a lo que vimos con las microvellosidades a los microfilamentos de actina que se ven paralelos a ese eje longitudinal de estas estructuras o estereocilios. Son pocos los sitios donde se encuentran estas estructuras. Es, por ejemplo, como se ven en estas imágenes, en las células sensoriales ciliadas del oído interno. También se encuentran en el segmento proximal del conducto deferente del sistema genital masculino y estamos hablando también de una región del epidídimo. Con respecto a cilios y flagelos, que es otra forma de especialización apical, los voy a mencionar juntos debido a que la microscopía electrónica de transmisión permitió observar que tienen una estructura molecular similar. Es bastante compleja. Del lado derecho se está mostrando en una imagen que se anclan a una estructura común que se llama cuerpo basal, que tiene 9 tripletes de microtúbulos y nada en el centro. Es el eje estructural que lo asocia con la célula, que presenta las cilias o el flagelo. Y por otro lado, por encima de este cuerpo basal, se arma una estructura que se llama axonema. Es complicado, no importa eso. Lo que importa es que miren en la estructura y vean que también hay microtúbulos, pero se disponen en 9 dobletes más 2 pares centrales que están conectados con diferentes componentes proteicos. Esos componentes proteicos se mueven, se pegan y despegan, pegan y despegan y generan la posibilidad de poder tener una estructura móvil. Ambas estructuras son móviles. Los cilios suelen hallarse por centenares sobre las superficies de las células epiteliales, en ese polo apical del que hablábamos. Y el poder de resolución del microscopio óptico permite observarlos. Pueden ver en esta imagen con una magnificación importante cómo se ven esos cilios. Su movimiento es de un batido rápido hacia adelante y hacia atrás que permite entonces que se muevan sustancias sobre ellos, ya sea moco u otras sustancias que permiten que entonces haya un barrido mecánico con los mismos. El flagelo, en cambio, es único en la célula. Es similar en su estructura molecular a los cilios, pero es único. Su movimiento también es diferente, porque recorre desde la cabeza hacia la punta del flagelo un movimiento completo, ondulatorio pero completo, a modo de latigazo. Obviamente muy rápido, es que esto permite el movimiento del espermatozoide. Entonces, esta célula que lleva el contenido genético paterno para poder ser o participar de la fecundación, ¿no? Y ahí vemos en la imagen la microfotografía de espermatozoides humanos, cómo se observan. Se observan también con un preparado con hematoxilina y eosina, que puede verse también en la imagen, en un extendido del producto de eyaculación. Y también es posible observar, en el caso de la imagen superior, el epitelio ciliado de la trompa de Falopio. Esa característica que permite entonces en este caso facilitar
el movimiento del ovocito que está migrando, ¿sí? Previo a ser fecundado. Y bueno, después veremos esos detalles cuando lleguemos a ese seminario en particular. Pero así completamos entonces las especializaciones apicales. Como para ejemplificar la polaridad lateral ahora, en un ejemplo como la célula hepática, que se llama hepatocito, ¿sí? Tiene en sus caras laterales, entre hepatocitos vecinos, canalículos, que son pequeños espacios donde la membrana también genera repliegues, aumenta su superficie. Después vamos a ver de qué se trata cuando lleguemos al órgano, al hígado, y hablemos que por ahí la bilis es la que va a transcurrir. Pero fíjense que se ve en el esquema de ultraestructura cómo es ese repliegue lateral y claramente cómo la cara basal, en este caso, va a dar al sinusoide, como puede ver en la imagen del lado derecho arriba, se ve hasta el glóbulo rojo ahí adentro. Bueno, es un capilar y tiene una lámina basal y en contacto con ella está la célula hepática. Intercambian sustancias desde la sangre y hacia ella. Y para eso va a haber un último concepto, si vemos en la que sigue, que es los repliegues basales. Como ejemplo, en ese hepatocito, ahí la microscopía electrónica de transmisión permite ver un espacio que se genera con muchos repliegues, donde también eso quiere decir que aumentó la superficie de intercambio. Repliegues basales. Entonces, tanto laterales como basales es un ejemplo que tiene una sola célula, la célula hepática. Otro ejemplo de repliegues o de polaridad basal es la que corresponde a los conductos estriados de las glándulas salivales, que también los vamos a ver más adelante. Pero fíjense cómo ahí, con una microscopía, con la técnica de rutina y tinción con hematoxilina y eosina, se puede ver claramente esas pequeñas líneas hacia la basal que indican que tiene un aumento también en esa superficie importante, en este caso, para los intercambios, de los cuales vamos a hablar cuando lleguemos a las glándulas salivales. Y en este mapa conceptual, a modo de resumen, vemos que las células epiteliales presentan polaridad que va a determinar los diferentes dominios. En la membrana apical vimos que hay dos componentes que son con movimiento, cilios y flagelos, y en cuanto a las microvellosidades aumentan la superficie para la absorción y los estereocilios, además de aumentar la superficie para absorción, se cree por lo menos con respecto a los líquidos del epidídimo, también actúan como sensores mecanorreceptores en el oído interno. Eso es importante. Con respecto a las caras laterales, vimos repliegues laterales, que puede haber más de uno por célula, y con respecto a su contacto con la basal, sea membrana o lámina, los repliegues basales que son también característicos de ciertas células. Los invito a hacer una pausa y luego abrir la parte 2 de esta clase, donde vamos a hablar de las uniones célula-célula y célula y su matriz.